Decía un maestro sufí que conocíamos que la vida en realidad no empezaba hasta que uno no tenía algo por lo que morir. Es decir, una misión en la vida que nos trascienda. Es decir, algo que haga que sienta que sentamos que lo que hacemos tiene algún sentido. Y durante los últimos meses nos hemos planteado muy a fondo por qué podríamos morir nosotros. ¿Cuál es el sentido de nuestra propia vida? Bueno, yo creo que es algo que nos hemos estado planteando siempre, que para Mardía y para mí la clave vital sería justo esta que ella dice: el ser humano para mí tiene una cualidad transitiva, no podemos solo ser o solo estar como una cosa en el mundo de las cosas, sino que tenemos que estar siempre al servicio de algo, buscando algo. Luis Cencillo, que ya sabéis que es uno de mis autores de referencia, decía que somos excéntricos, tenemos que poner el centro fuera de nosotros una y otra vez para ir a buscarlo. Entonces es muy importante tomar conciencia de que esto es así, de que no podemos solo ser, sino que somos para algo, al servicio de algo, buscando algo, yendo hacia algún lugar, y entonces elegir de la manera más atenta, más consciente y más seria posible qué es eso más grande que yo mismo a lo que poder entregar la vida. Por eso lo dice Mardía de esta manera tan potente, ¿no? Uno no empieza a vivir hasta que no haya algo por lo que moriría, es decir, algo más grande que yo, que sea como una gran melodía en la que encajarme como una nota musical o como una pieza dentro del puzzle para que todo mi trabajo vital desemboque en algo y vaya hacia algún lugar. La clave es ¿cuál es ese lugar? O dicho de otra manera, ¿cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Son diferentes formulaciones de la misma pregunta. Así que venga, a ver qué dice Mardía. Este estar al servicio de algo, o estar al servicio de alguien, estar al servicio de algo hermoso, normalmente se vincula en las tradiciones espirituales, se vincula pues con lo trascendente o con los atributos divinos, es decir, estar al servicio del amor, estar al servicio de la justicia, estar al servicio de la verdad, estar al servicio de la belleza, como los poetas o los artistas. Es decir, hay una serie de cualidades o atributos de lo divino que merecerían, como grandes arquetipos, que merecerían formar parte de aquello a lo que nosotros, ese rey al servicio del que nosotros nos ponemos, ¿no? Y después de una reflexión muy honda sobre esto, que nos ha llevado los últimos meses, que coinciden además, bueno, los últimos años quizá, que han coincidido con la crisis de la pandemia en 2020 y han coincidido pues con nuestra crisis de los 40 años también, que estamos transitando de alguna manera ahora, nos hemos planteado que para nosotros el sentido de nuestra vida tiene que ver con la vocación de reencantar el mundo. Esto yo lo descubrí con 23 años cuando hacía el Camino de Santiago, porque ahí me di cuenta de para qué había nacido, ¿no? Y yo siempre digo que entendí que yo había nacido para ser testigo de la maravilla. Como veis, Mardía pasó la crisis de los 40 a los 20 años y ya se la quitó de en medio. Muy bien pasarla así. Esto yo se lo digo a veces a mis pacientes. Cuando viene alguien con 20 o 30 años como metido en esta crisis de búsqueda de sentido o de vacío existencial, digo, no te preocupes, esto es la crisis de los 40, si la pasas a los 20, pues ya te la quitas, ¿no? Perdón, así que... Eso es, pero eso a los 23 a mí yo tuve como esa intuición interna de que había nacido para ser testigo de la maravilla, pero no había ninguna concreción en mi vida que me permitiera realizar eso, ¿no? Es algo que, aunque uno lo descubre, tiene que ir poniendo, uno puede descubrir cuál es el sentido de su vida, pero no poner todas las condiciones de su vida al servicio de eso. Claro. Y entonces lo sabe, intelectualmente sabe para qué ha nacido, pero no toma todas las decisiones de ir derribando los límites vitales o sanando lo que tiene que sanar, desanudando lo que se tiene que desanudar. ¿Para qué? Para ponerse en consonancia justo con, o en el raíl preciso para realizar esa misión en la vida, ¿no? Ay, no, perdona, que creía que habías acabado. Entonces, por eso yo pedí también, como en oración, cuando acabé aquel Camino de Santiago, yo pedí concreción. O sea, necesitaba una concreción vital, un traer el cielo a la tierra. O sea, que aquello que yo había experimentado en ese paréntesis, que es una peregrinación, nutriera mi vida cotidiana y todo lo que yo era, ¿no? Y después pues llegaron un montón de cosas desde ahí. Pero se ha vuelto a reformular esa pregunta en los últimos meses. Es decir, es una pregunta, yo recuerdo cuando leo las biografías de Francisco de Asís, en que él se pregunta una y otra vez a lo largo de su vida en un camino que no tiene fin. Es decir, no hay una santidad que llega y se queda para siempre y ya está, ¿no? Y uno ya se puede instalar en ese gran pedestal que es la santidad, sino que esa pregunta se hace una y otra vez y de manera reformulada tras cada crisis de la vida, ¿no? Y entonces Francisco de Asís una y otra vez preguntaba, ¿y de qué modo te puedo servir mejor, Dios mío?
misterio, ¿no? En oración. De tal manera que en 1220 y tantos, él muere en 1226, pues un par de años antes de morir se vuelve a hacer esa pregunta con todo su corazón. Y entonces es una pregunta que no nos abandona nunca. Pero ha ido como tomando como claridad últimamente lo que también será pasajero, porque es parte de todo el proceso vital, como la idea de que nuestra vocación, y además lo hermoso es que es algo compartido, o sea, lo compartimos ambos desde itinerarios diferentes, desde sensibilidades diferentes y desde pues también como unas especificidades o unas individualidades. Sentimos como que nuestra función o nuestra misión tiene que ver con reencantar el mundo. ¿Pero qué es esto? Claro, para mí la pregunta que tú estás diciendo, intentar reformular una y otra vez cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra vocación, es justo el camino, porque no hay un final, sino que nos vamos acercando como el límite matemático infinitamente sin acabar de llegar nunca. Y cuando uno encuentra realmente ese sentido a la vez y desde otra metáfora, sería como un electroimán colocado en el centro de un montón de brújulas que te representarían nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones, intuiciones, que normalmente cada una apunta para un lado, no están muy coordinadas, pero hay veces que se puede encontrar como ese sentido último o algo que sabe un poco, que recuerda un poco ese sentido último, y sería como colocar el electroimán en el medio y entonces todo empieza a apuntar hacia el mismo sitio y la vida se llena de sentido. ¿Cómo reencantar el mundo? Pues primero habría que hablar tal vez del proceso de desencantamiento del mundo. Para mí ha habido un universal que está en todas las tradiciones, en todas las cosmovisiones y en todos los imaginarios, menos en el de una cierta élite culta del occidente moderno, que sería que la realidad y el mundo no está compuesta de un único nivel, sino que hay una gran cadena del ser o una gran torre de la existencia con muchos y diferentes niveles, desde un mundo que podríamos llamar en cierta manera, y todos son lenguajes, de la dispersión o de la multiplicidad, hacia un mundo de la unidad, con varios niveles intermedios que serían realidades espirituales o realidades o mundos simbólicos o metafóricos que nos acercan a esa unidad. Entonces, reencantar el mundo sería salir de ese colapso del mundo chato y, en mi visión de las cosas, abrirnos a una visión y a un paradigma más holístico, más ecológico y más espiritual, que lo puede conectar todo, y especialmente lo de dentro con lo de fuera. Y aquí me es muy útil a mí la psicología transpersonal, por ejemplo el modelo de los 4 cuadrantes de Ken Wilber, ¿no? Que dice que todo en lo real, lo que él llama las 4 esquinas del cosmos, así un poco grandilocuentemente, que todo lo real tiene un aspecto interior y un aspecto exterior, un aspecto individual y un aspecto social, y además organizados en varios niveles jerárquicos. De esta manera se vuelve a reconstituir esa torre o esa gran cadena del ser que estamos llamados a redescubrir, pero esta vez desde las herramientas de la modernidad y de la posmodernidad. Es decir, no puede haber una solución solo regresiva, que es volver a una tradición premoderna, como si toda la filosofía del siglo XX, como si la modernidad, como si la filosofía del lenguaje, la psicología, no hubiera pasado por nosotros, pero tampoco vale rechazar o retirar todas las tradiciones y las religiones en nombre de un supuesto rigor científico o de una supuesta modernidad o de un supuesto paradigma unidimensional y monista, es decir, un paradigma materialista fisicalista. Ninguna de las dos soluciones son válidas, serían como las dos exageraciones posibles de nuestro tiempo: el que se queda reducido en un paradigma materialista cientificista, que no verdaderamente científico, o al contrario, el que quiere regredir retrorománticamente a una visión de las cosas que ya ha sido superada por la historia. Y entonces se trata de intentar encajar las dos cosas, lo que llama Wilber las buenas noticias de la modernidad, hay que encajarlas con las buenas noticias de la tradición y a la vez limpiar ambos aspectos de las malas noticias. Voy a hacer un pequeño paréntesis, lo voy a hacer yo, Venga, hombre, porque parte de, es verdad. Parte de nuestra, o sea, es que lo estaba pensando, según lo decías, parte de esta búsqueda o este anhelo de reencantar el mundo gesta el primer encuentro de psicología y espiritualidad, que tendrá lugar, si Dios quiere, el 28 y el 29 de octubre en Madrid, y al que hemos invitado a muchos, digamos, hermanos transversales, gente que ha salido en el canal, con la que sentimos mucha afinidad de corazón, que vienen de tradiciones diversas y de procesos personales diversos, pero que yo creo que forman como una serie de teselas que puede generar una hermosa experiencia, pues casi mandálica, no solo de mosaica, sino también mandálica. Y a la que estáis invitados también, porque de alguna manera sentimos como el anhelo de hacer un encuentro
vivencial, no solo teórico, eso en que podamos encontrarnos, también podamos conocer nuevos hermanos transversales y convivir un fin de semana para pues compartir como esa experiencia, unirnos en esa experiencia de unificación y de reconocimiento de que somos uno y a la vez somos únicos, ¿no? Esta unidad y unida a la diversidad. Claro, ambas cosas son esenciales. Somos uno y somos únicos, ¿no? Solamente en ese encuentro de los dos aspectos es donde se da la persona humana, porque somos a la vez deslocalizados o fronterizos entre todas las dimensiones, y esto es esencial para reencantar el mundo o para encontrar el sentido de nuestra vida, que no somos ni totalmente individuales ni totalmente sociales, sino una frontera, una membrana entre ambas cosas, ni totalmente conscientes ni totalmente inconscientes. No somos ni totalmente exteriores ni totalmente interiores, ¿no? Y de esta manera nos vamos encontrando como en ese centro que en las tradiciones se puede, en un lenguaje teológico, se puede confundir con la divinidad. Y entonces encontrar el sentido de nuestra vida sería poner el centro en el centro, poner a Dios en el lugar de Dios y darnos cuenta de que de hecho vivir de otra manera es una locura, porque Dios es la totalidad de lo existente, es la unidad y la unicidad, es donde somos uno y somos únicos. Y querer vivir al servicio de algo que sea pequeño, que sea una parte y que no sea lo total, sería para mí casi la definición misma de la enfermedad o de la locura. Estar al servicio de una pequeña cosa, lo que yo siempre llamo la sinécdoque, tomar la parte por el todo, en vez de ponernos lo más conscientemente posibles al servicio de la totalidad, que es un camino y es un viaje que nunca acaba y en el que siempre tenemos además la sensación de que estamos empezando, ¿no? Y así debe ser. Bueno, si queréis venir con nosotros al encuentro. Caray, ahora déjame, toda la publi claro, hoy, porque sí, soy muy disperso. Hoy me toca a mí porque está bueno, él, adelante. no disperso, o sea, está diciendo cosas muy interesantes, bueno. Pero se te ha olvidado lo más práctico. Bueno. Un ancla necesito, Marta. Hoy necesitas un ancla. Entonces, bueno, lo pondremos como todo el enlace para apuntaros en la página web Psicología y Espiritualidad, o podéis escribir a rafaymardia@gmail.com. Vendrá mucha gente interesante. Luchi López nos está ayudando con la organización. También el encuentro se ha inspirado con pues la mediación el deseo de encontrarnos que teníamos con Joel Ben-Javid, el cabalista Joel Ben-Javid, y vendrá mucha otra gente si Dios quiere, Mariona Alameda, Vicente Merlo, Olga Cebrián, Jaime Bohigas, Juanma Palma, Francis Marín. Seguro que se me olvidan unos cuantos porque bueno, estoy aquí en directo, pero gente muy interesante, Pablo Beneito, y yo creo que lo disfrutaremos todos. Así que si queréis apuntaros, pero quiero seguir hablando. Espera, y otra cosa práctica importante, está también coorganizado o más bien patrocinado por Espacio Ronda, que es donde será el encuentro presencial, y habrá dos modalidades, presencial y online. Lo hemos puesto al precio más barato posible para poder pagar los viajes, el alojamiento y los hoteles de la gente, pagar la comida y si se puede pues dar una pequeña, pagar el streaming y dar una pequeña sádaca contribución a todos los que vengan a hablar, que creo que son 140 euros, ¿no? Me lo parece. Que cuesta Bueno, hay varias, el fin de semana porque completo, puede ser presencial. Un día, puede ser completo, presencial, sin comida, y varias modalidades. Puede ser online, que es más barato, y en psicologiayespiritualidad.com está toda la información. Eso es, pero continuamos, porque estabas hablando y yo tenía como el anhelo de compartir algo. O sea, Anhela. Este anhelo de ser testigo de la maravilla. En primer lugar, este anhelo creo que surge de algo psicogenealógico. Es decir, no es ajeno, no es que, ay, qué espiritual soy, sino que surge de un nudo o un trauma familiar que identifico y que de alguna manera también hay que poner en juego para aquí, ¿no? Y es que yo estoy como muy vinculada a la muerte de un bisabuelo que se suicidó en la guerra, ¿no? Y entonces, de alguna manera, siempre he sentido, y en sueños de pequeña salía mucho eso, que necesitaba buscar una alternativa a la muerte, ¿no? Y esto es tan vocacional que desde niña llamaba a través de los sueños continuamente, y de alguna manera es una misión personal, pero que también enlaza con todo lo familiar, ¿no? ¿Cómo mi alma encuentra esta manera de sortear y de salvar esa muerte? O cómo enlaza con esa esperanza que está más allá del dolor. Para mí la clave ha sido encontrarme con la dimensión misericordiosa de lo divino, que es algo a lo que dedica prácticamente toda su obra Ibn Arabi y muchos de los grandes místicos, pero es algo que también está, por ejemplo, en el Corán, ¿no? En que se insiste en que
hay juicio en lo divino y hay misericordia, pero la misericordia siempre es más honda, más profunda o más real que lo divino, porque reencantar el mundo no pasa por engancharnos a la ficción, sino por enraizarnos en la realidad, ¿no? Esto es muy interesante. No es algo ingenuo, sino todo lo contrario. Hay que atravesar la sombra para poder enraizarse con lo real. Esta experiencia, ¿no?, que es una experiencia del corazón, de que hay una misericordia divina sosteniendo todo lo que nos sucede, o más allá de todo el dolor de lo que nos sucede, es como que genera una especie de tejido invisible pero dorado que conecta a todos los sucesos, nos conecta a todos los seres entre sí y nos conecta también con la vertical. Es muy hermoso porque los capítulos del Corán casi todos empiezan por el Bismillah Rahman y Rahim, y esa raíz trilitera árabe, el RHM, que habla de la Rahma, de la misericordia de lo divino, nombra también al útero materno. De tal manera que para mí el encuentro con esta maravilla que me hace querer ser testigo de, es en el fondo el encuentro con ese amor divino sosteniendo todo lo que nos sucede, ¿no? Esta es como el acto fundante de mi vocación y yo me quiero poner al servicio de eso. Es decir, quiero contar esa trama o esa matriz o ese tejido formado por hilos dorados que nos reconcilia con el ser, que nos devuelve a la unidad, que nos conecta con el origen. Y eso se da de manera particular cuando intentamos conectar todo lo que nos sucede, también cuando nos intentamos conectar entre nosotros y cuando intentamos salvar el abismo que a veces parece insalvable entre los términos opuestos, ¿vale? Entre el bien y el mal, entre el sí y el no, entre lo masculino y lo femenino, y entre todos los opuestos, entre la tierra y el cielo, la materia y el espíritu, entre la ciencia y la mística, y todos los términos opuestos que parezcan irreconciliables, ¿no? En la medida en que estamos intentando vislumbrar la unidad que subyace o esa rahma que sostiene la paradoja, entonces casi inmediatamente nos podemos conectar con esa maravilla, ¿no? Es un trabajo que a veces requiere pues, de prácticas espirituales y a veces simplemente es una gracia que de repente te llega y te llega al corazón y te llega como una certeza al corazón, pero es algo para mí, para lo que merece la pena vivir. O sea, merece la pena vivir puestos al servicio de eso, ¿no? Y esto incluye también la relación entre lo uno o la unidad y la multiplicidad, ¿no? O la diversidad, ¿no? Esto incluye todos los opuestos que nos podamos imaginar. Y es una experiencia además que precede a la palabra o que poscede a la palabra. Emana de un lugar que está antes de la palabra, pero yo amo la palabra y quiero poner a la palabra al servicio de esto, ¿no? Oh, qué bonito, es que me quedo escuchándote. Tal vez un apunte filosófico así barato sobre cómo funciona la dialéctica de la libertad y cómo ponernos, por lo tanto, al servicio de esa maravilla que dice Mardía, ser testigos de la maravilla. La libertad es una cosa, y esto es muy importante hoy en día, que se habla tanto de esta palabra, en mi opinión, a veces sin comprenderla del todo, que siempre funciona dialécticamente, es decir, que tiene niveles sucesivos y cada nivel está reabsorbido en el anterior, que es como definiríamos la dialéctica. ¿Y cómo funciona esto? Por ejemplo, si yo quiero tener la libertad de escribir una novela o de aprender un idioma, lo cual indudablemente me hace más libre, tengo que renunciar como a una libertad de rango inferior, que sería, pues yo que sé, la libertad de echarme la siesta todos los días o de quedarme tumbado viendo una serie de Netflix. Si renuncio a eso y todos los días escribo 2 horas, pues adquiero como una libertad de grado mayor. De esta manera, podríamos decir que la máxima libertad sería la máxima renuncia en la que yo pongo todo lo que yo soy al servicio de algo más grande que yo mismo. Y eso sería el sentido. Para mí el sentido es la forma en que una parte encaja en una totalidad, como una nota en una melodía. Esa misma nota suelta, pip, no es más que ruido que carece de sentido, pero enganchado en su melodía, aunque sea la misma materia, si está armónicamente integrada en su totalidad, engastada en su todo, se convierte en belleza. Esa nota ha encontrado su sentido, que es
desterritorializarse en la melodía. Pues esto mismo tenemos que intentar, ¿no? ¿Cuál es la melodía que podemos cantar o cuál es el puzzle del cual somos una pieza? Y entonces nuestra acción individual se universaliza, se trasciende a sí misma, va más allá de sí, que esto es una cualidad antropológica humana básica. El ser humano está siempre llamado a superarse a sí mismo, a ir más allá individualmente y socialmente, y entonces podemos encontrar como eso que está más allá. ¿Y qué sería? Pues lo que decíamos antes, la totalidad. Y como sabemos por la tradición, la totalidad tiene muchos nombres. A Dios, por ejemplo, se le puede conocer por sus más bellos nombres, como diría la tradición. De tal manera que una manera de decir esto mismo sería preguntarme, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cómo me pongo yo al servicio de Dios? Y al que no le guste hablar de manera ateísta, puede colocar cualquiera de los atributos divinos que coinciden con la divinidad, porque la divinidad no tiene partes, es simple y es una. Entonces podríamos decir, ¿cómo me pongo yo al servicio de lo real, al servicio de la verdad, al servicio de la bondad, de la belleza, del amor, de la armonía, de la unidad? Y si encuentro una manera de la justicia de ponerme al servicio de eso, me estoy poniendo al servicio de la totalidad, porque todos estos atributos divinos son el mismo o diferentes aspectos de la misma cosa y se necesitan unos a otros. No puede haber paz si no hay justicia, no hay justicia si no hay belleza, no hay belleza si no hay amor. Todos se coimplican los unos a los otros, porque los atributos divinos, también en un lenguaje filosófico, serían los fines en sí mismos. Es decir, aquello que no vale para otra cosa, que no es un medio para, sino que es aquello para lo que valen todos los medios. Y una clave importante para encontrar esta divinidad sería preguntarme, o esta totalidad final, o esta unidad a la cual me quiero poner al servicio, preguntarme si esto es un fin en sí mismo o si es un medio, ¿no? Una forma para distinguir un medio de un fin es que los medios tienen un valor monetario y los fines son gratis. Y esto es muy interesante en el mundo en que vivimos, ¿no? Porque nos venden los medios como si fueran fines. Es decir, un coche, que es un medio de transporte, me lo venden como la perfecta felicidad de estar como a solas en una montaña mirando las estrellas, ¿no? Y parece que lo importante no es el fin, sino el medio, que es el coche o el teléfono, que es un medio para comunicarme, o el ordenador, un medio para hacer un montón de labores. Pero lo importante es para qué utilizo esos medios. Y mi vida misma es un medio para llegar a un fin. Cómo yo mismo me puedo poner al servicio de ese fin. Así es, y ya me he quedado sin palabras, ya te he escuchado y me he quedado sin palabras. Pues es verdad que estoy un poco enrevesado y espeso hoy, ¿eh? No sé si demasiado filosófico. Sí. Vale. Está quedando muy bien. Y una cosa más, ¿no? Abundando un poco en el tema del misterio. ¿Cómo se da esa dinámica del ponernos al servicio de? O sea, es algo que no se logra nunca del todo, pero uno puede ponerse en camino. Es decir, no es algo que se fije nunca del todo, porque ¿cómo funciona la dinámica de la identidad, ¿no? La identidad es aquello que recibimos como fijo, que enclaustra para protegerlo, pues eso que somos, ¿no? Esa perla que somos, ¿no? Esto se ve muy bien. Yo siempre hablo de la identidad como algo similar a la función que hace el útero materno cuando el bebé se está formando. El bebé se está formando y entonces necesita algo que lo proteja, cerrado, pequeño, incluso oscuro, que lo protege mientras se está formando, igual que el capullo que rodea el gusano antes de volverse mariposa, ¿no? Entonces, esta identidad puede ser cerrada durante el proceso de crecimiento en este caso, nuestras diferentes fases vitales. Pero hay un momento, y entonces es igual que del capullo, algo que está cerrado y que se enrolla continuamente en torno a sí. Mientras estamos en este proceso, en este momento, hemos de protegernos, claro que sí, hemos de cuidar lo que somos, pero también tenemos la oportunidad de mirarnos a nosotros mismos. Este proceso es como un espejo, y durante ese espejo lo que tenemos que hacer es integrarnos, ser de una sola pieza. ¿Vale? Y por ejemplo, esto tendría que ver con el proceso psicológico también. Uh-huh. Cuando nos miramos en nuestras cerrazones o miramos los nudos que nos conforman, estamos haciendo un trabajo que tiene que ver con el capullo que somos, ¿no? Perdón, lo capullos que somos. Pero eso tiene su momento, ¿no? La identidad tiene su momento. La identidad nunca puede establecerse como un absoluto, porque si se establece como un absoluto, entonces cerramos las fronteras o la muralla que hay alrededor de nosotros y entonces dejamos de permitir que se abastezca, que esa muralla
nos deje pasar al otro lado para abastecernos, como así esta era la táctica que utilizaban los militares en la antigüedad y en la Edad Media, es decir, ¿cómo consigue Escipión rendir a Numancia? Pues como no conseguía vencerla, lo que hace es construir un cinturón alrededor de Numancia para que no pudieran bajar al río, para que no se pudieran abastecer, ¿no? Pues la identidad funciona igual. Si tú la cierras y cuando ya está preparada para abrirse la dejas cerrada, entonces lo que hay dentro se muere. Se pudre, como el agua estancada. Pudre. Es decir, cuando el bebé han pasado 9 meses y el bebé está preparado para nacer, el útero de la madre se tiene que abrir. Y el bebé nace a una realidad más amplia. Y eso es la segunda parte que tiene para mí todo proceso espiritual, que es el de la apertura o la emergencia, la trascendencia. Wilber dice, hay 2 fases. Una es de integración y otra es de trascendencia. Pues sería algo así. Una es de protección, el capullo que se cierra en torno a sí para poder formar lo que se tiene que formar, para poder nacer, esa soledad, esa quietud. Y luego después, cuando está preparado, hay una emergencia hacia un espacio más grande y de repente se habita, la identidad deja de ser tan estrecha y empieza a ser más amplia, ¿no? Todo ese sería como el proceso espiritual. No sé para qué cuento esto, pero... Yo tampoco sé para qué cuento esto, pero me lleva a una reflexión muy interesante esto que dices, ¿no? Porque ¿qué es un interior? Un interior es una exterioridad envuelta en una membrana, ¿no? Y entonces como las posibilidades o las dificultades que habrían serían 2, ¿no? Como dices, cuando es demasiado rígido ese espacio y entonces el capullo se queda como encerrado y se pudre lo que hay dentro porque no está no tiene una membrana porosa para tener un sano intercambio entre lo interior y lo exterior, o lo contrario, cuando es como tan fluida que al final acaba casi desapareciéndose y entonces se disgrega, ¿no? Que serían también las 2 enfermedades que se pueden dar en cualquier nivel que habla Wilber, ¿no? La disociación o la simbiosis, ¿no? La no integración, ¿no? No recuerdo la palabra, que no sé ni dónde estoy. Y te voy a proponer un juego para acabar, antes de... A ver si lo quieres jugar, ¿eh? Lo mismo, ya te estoy asustando. Va a ser un juego muy rápido y antes de jugarlo, recordaros que tenemos ya en la página psicologiaespiritualidad.com no solamente este encuentro de octubre del que estamos hablando, sino 2 cursos que se pueden adquirir, uno sobre interpretación de sueños con más de 10 horas de contenido muy interesante y otro también muy interesante en el que nos vamos reflejando en diferentes santos de diferentes épocas y tradiciones para ver cómo podemos aprovecharnos de lo que dijeron ahora en el siglo XXI. Y bueno, suscribiros al canal dejándonos un like, comentarios y haceros Patreons o miembros con el botón unirse si queréis. Por una pequeña cantidad al mes hacemos reuniones mensuales muy interesantes. Y ahora vamos a jugar a un juego. Dime, titular, una frase cada vez, consejos muy rápidos de 1 o 2 frases para reencantar el mundo. Venga, como en el 1, 2, 3. Consejo número 1. Primera es intentar descubrir en todo lo que nos pasa el amor que hay detrás. Vale. Si no conseguimos descubrirlo porque es algo demasiado doloroso, entonces por lo menos que nos ayude a nosotros a amar más y ser más compasivos con los demás. Vale. Consejo número 2. Abrirnos para ir abarcando, como decía Mardía, como esa membrana, cada vez más niveles de realidad. Esto es muy cabalístico, ¿no? Como lo que llaman el cli, ¿no? Como la vasija de recepción se tiene que ir haciendo más y más amplia cada vez para ir siendo capaz de contener más luz, más realidad, más amor y más verdad, y más justicia, belleza, más divinidad. Venga, 3. Reconocer que en último término lo real será siempre misterioso y abrazar ese misterio de lo real porque es lo que posibilita esa apertura paulatina, es la condición de la propia existencia. Vale, 4. Utilizar la lija de la sinceridad o ¿cómo sería? El limpiafondos, ¿no? O algo que va poco a poco. Si yo soy sincero conmigo mismo, sobre todo con mi intención, y me pregunto cada día sinceramente cuál es la intención que me moviliza, de esa manera empezaré a ver todos mis aspectos de sombra y negativos, que ya otro día hablaremos de cómo trabajarlos, para irme orientando poco a poco, si Dios quiere, hacia la luz. Y la clave es una despiadada sinceridad y una honestidad brutal y total con uno mismo, que es como una lija para ir puliendo el espejo del corazón. Unir, no separar el cielo con la tierra. Hay una espiritualidad muy evasiva, para mí es muy peligrosa porque no es una espiritualidad real. Lo real implica la unión de contrarios, ¿no? Aunque en último extremo es indecible, y yo no sé nada, absolutamente nada, pero se saborea cuando unimos el cielo con la tierra, o la materia con el espíritu, o el Keter, como dicen los cabalistas, con Malhut. Es decir, no hay un abismo entre ambos. Si la misericordia sostiene toda la creación y si estamos hechos a imagen y semejanza de lo divino,
hay una unión constante entre lo absoluto y lo relativo. Exacto. Lo universal y lo concreto, el cielo y la tierra. Pues en esa misma línea, consejo número 5 era el de ella, creo, y el mío el 6. ¿Cómo unir el cielo con la tierra? Pues reconociendo los atributos simbólicos de la realidad. Ya sabéis que el simbolón griego en origen es como esa medalla que está como partido en dos para luego poder reconocerse y reintegrarse en una totalidad y en esa unidad. ¿Y cómo se hace eso? Pues a través, para dar un consejo como muy concreto, digamos, a través de vivir la vida como una aventura hermenéutica, una aventura de interpretación y de diálogo continuo entre el dentro y el fuera. Si yo estoy de verdad abierto, con sinceridad, sin fliparme demasiado para que no se deshaga como esa identidad, como decíamos antes, que podría llevar incluso a cierto riesgo de locura, ni soy demasiado rígido, encerrado nada más que en mi cosmovisión y en mi paradigma como único verdadero, y soy capaz de encontrar ese lugar intermedio de flexibilidad y de fluidez, puedo dialogar con la realidad, puedo dialogar con el mundo y a través, por ejemplo, de sincronicidades, de meditaciones, de encuentros especiales, de investigaciones, lecturas y de muchas otras maneras, darme cuenta que el cielo con la tierra se pueden conectar hermenéuticamente, que se puede interpretar lo que nos pasa, y si algo se puede interpretar es que tiene sentido, y si algo tiene sentido es que está referido a la unidad. Así es, esto me parece esencial, así que yo lo repito. Necesitamos recuperar, ¿no? Es que Consejo necesitamos número 7, recuperar, igual que yo es creo esto. que es algo que hemos perdido Esa es la mucho clave en la para reencantar modernidad. el mundo, eso es. Necesitamos recuperar la conciencia simbólica, Eso que para es. mí es un drama. Ya me pongo aquí, Un drama. pero lo veo como drama en las generaciones que vienen, que muchos han perdido la conciencia simbólica. Sin conciencia simbólica ni hay unidad, ni hay reencantamiento del mundo, ni nada, ¿no? Nuestra alma se queda deslavazada, ni siquiera podemos como hacer que nuestra alma viva. O sea, nos comportamos casi como autómatas. Entonces es esencial recuperar la conciencia de lo simbólico, como ese es lenguaje o ese espacio que une el cielo con la tierra. Claro, eso sería para mí el símbolo verdadero. Y el último consejo, que está saliendo ya un vídeo muy largo, a mí lo que más me ha valido para reencantarme con el mundo, paradójicamente, ha sido casarme con María Herrero, os lo recomiendo. Y tener varios hijos con ella, mínimo 5. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora que ya está, pues despedirnos. En fin. Pues nada, esto espero que os haya interesado. Si es así, pues compartirlo en redes sociales. Siempre tenemos que decir esto para dar sentido a nuestro trabajo. Suscribíos, dejadnos like, comentarios de todo tipo. Los leemos todos y respondemos a los que podemos. Y nada, gracias. Nos vemos en octubre en Madrid o presencialmente o online. Ganas de vernos. Ganas de vernos y de tocarnos y desvirtualizarnos, ¿no? Eso es. Y bendiciones. Eso es. Bendiciones.